La red de transporte público es un servicio que con sus más y sus menos funciona. La pregunta es cómo se llega de un boleto que inicialmente era 1,10 a 2,50 en ese 127 y rápidamente pasa a 3. Algunos dicen desde el gobierno de Mauricio Macri que podría llegar a 6. Lo cierto es que presentó un amparo para que se frene ese aumento. Si nos cuenta... Sí, bueno, el amparo permitió que hoy no estemos pagando 3,50, sino que estemos pagando 2,50, que ya es caro, pero que esperemos que esta resolución del juez se mantenga firme, porque hay muchas presiones, ¿no?, para que cambie. ¿Por qué llegamos a este amparo? Porque el gobierno no escuchó ninguna de las instancias previas que se dieron. Aquí hubo audiencias públicas donde se le explicó al gobierno que esto iba a tener un impacto social altísimo. Se le solicitó los informes técnicos para tener los números de cómo llegaba esta situación, nunca los dio. Hubo una sesión convocada por toda la oposición que reunió a 32 sobre 60 diputados. También le exigió lo mismo, que frene el aumento, que primero se haga una auditoría contable. Nada de esto hizo. Digo esto porque él se planta como una persona de diálogo, incluso critica a gente que dice que no dialoga, pero él, la verdad, que actúa de una manera muy antidemocrática. Bueno, frente a esto, yo me vi en la necesidad de buscar alguna medida para tratar de frenarlo, y bueno, afortunadamente el gobierno, el juez Mantaras ha dado este recurso de amparo. Creo que las razones de este recurso son muy fundadas, porque el costo social de esta medida es tremendo. Yo creo que no tienen una idea de lo que es llegar a fin de mes para el conjunto de la población, para los cientos de miles de trabajadores que diariamente se trasladan a sus lugares de trabajo, jóvenes que estudian. Recordemos que es una ciudad donde vienen 3 millones, 4 millones por día, y el subterráneo es, con todos los problemas, el medio de transporte más ágil para trasladarse en una ciudad que siempre está colapsada. Cuando se aumentó el año pasado se perdió el 24% de los pasajeros. Se calcula que si se aplica este aumento se pierde el 15% más. Es decir, en un año se aumenta 220%, que no tiene nada que ver con la inflación, y se pierde el 40% del pasaje. Es una brutalidad. No hace falta ser un genio de la matemática para darse cuenta que reducen la cantidad de pasajeros. El ingreso es similar, porque si mantenés la misma tarifa y permitís que más gente viaje, bueno, por un lado está la obligación, te obliga a una inversión importante. Recordamos que en campaña el jefe de gobierno, el intendente Mauricio Macri, hablaba de 10 kilómetros por año de subterráneos. Si se hiciera esa inversión, uno imagina que más gente podría acceder. De este modo, pero suena un tanto expulsivo. Siguiendo con la cautelar, pero también tratando de pensar qué va a pasar con aquellos desplazados del subte que tendrán que tomar colectivos u otros medios de transporte. ¿Qué va a pasar? Algunos hablan de la posibilidad de un colapso en tal sentido. Es que se va a dar el colapso, porque no está preparado también la red de colectivos para asumir semejante cantidad de gente. Y lo que se va a provocar es que todo el mundo viaje mal, que se pierdan más horas, ¿no es cierto?, de llegar desde el trabajo hasta la casa, que se suma a jornadas muy largas, ¿no es cierto? Y el que tenga que pagarlo porque no tenga otra opción, no va a llegar a fin de mes, va a tener que recortar algún gasto. Yo creo que hay que pensar en la gente que gana 3.000 pesos por mes de promedio, porque nosotros no podemos hacer medidas, ningún gobierno puede hacer medidas sin partir de esa situación social. O sea, entonces, el subterráneo cumple un rol, así como la escuela pública o el hospital, donde el Estado no se puede desentender, ni puede dejar que las empresas hagan lo que quieran. Tiene que intervenir, porque si no se va a ir achicando. Ahora, a menos que se tenga un plan, que yo creo que algo de eso hay, de achicarlo al mínimo, ¿no es cierto?, hacerlo, llevarlo a 6,50, que lo use poca gente, pero que se sostenga, ¿no es cierto?, con esa poca gente, por un servicio cada vez más mediocre y chiquito, y negociar con las empresas de colectivo, que es por eso vienen todos los Metrobús. Ahora, esto está a contramano de todo lo que pasa en el mundo. En el mundo no se apuesta al colectivo, se trata de sacar colectivo de circulación. Es lo más contaminante, es lo más peligroso. Ahora, pues el gobierno de la ciudad hablan de que el servicio de Metrobús, por lo menos el de la 9 de julio, es una apuesta a una Buenos Aires verde y más, por lo menos en su discurso. No, yo creo que mienten descaradamente, porque el sistema de colectivos es altamente contaminante. Precisamente, hay que apostar al subte, que no es contaminante, pero en la 9 de julio, ahí se muestra un poco el plan del gobierno. Hay un subte por abajo. En vez de apostar
apostar todas las fichas a mejorarlo, a aumentar la frecuencia. No, se hace por encima otro medio de transporte contaminante y altamente congestionador del tránsito, se destruye incluso una arteria que ha sido parte de la historia de nuestro país, porque esta gente quiere apostar a eso, quiere apostar, la verdad que es una cosa que puede ser un show que dure un poquito de tiempo y que confunda a alguien, pero cuando la gente empiece a ver las consecuencias de esto, realmente se va a alarmar. Ahora, Bodart, si uno repasa los distintos aumentos de impuestos y de tasas, donde se suponía que esos aumentos, parte de esa masa de dinero iba para el subte, es difícil entender la poca acción que hubo en tal sentido. Digo, no creció la red de subterráneos en la medida que hubo aumento de impuestos. Siguiendo con la presentación ante la justicia, el juez tiene en sus manos ahora la pelota, por decirlo de algún modo, le pide informes al gobierno de la ciudad. Dicen desde el gobierno que van a presentar las cosas y que ellos estiman que con esa presentación van a conformar a la justicia y que la cautelar caería. Bueno, sí, han salido el día de hoy a apretar al juez, diciendo incluso por lo menos que en 1 o 2 días esto se va a resolver. No sabemos de qué independencia de los poderes hablan cuando hasta sale el ministro de Justicia de la ciudad a decir que el juez actuó mal. Tienen que presentar esto, se suponía que lo iban a presentar hoy, yo no tengo el dato si lo han hecho, pero el juez se tomará el tiempo. Yo particularmente creo que van a presentar un mamarracho, y lo digo porque creo que anoche estuvieron toda la noche dibujando esto, porque si no lo presentaron en los 2 meses hace que se lo pedimos, nos dijeron que no lo tenían. ¿Cómo de golpe van a presentar un informe técnico? Entonces creo que el juez esto lo tiene que evaluar y tiene que darse cuenta que en realidad no se han hecho los estudios técnicos, ni se ha barajado otras alternativas para no seguir perjudicando a la gente, y que por eso, agotadas todas las instancias de los otros poderes, creo que el juez, que ha tenido una actitud valiente, tiene que saber que va a ser acompañado por el conjunto de la sociedad si mantiene esta medida que es muy justa. Y yo llamo a los legisladores, a las organizaciones de usuarios, a los trabajadores del subte, que se sumen al amparo, que hagamos una verdadera campaña, ¿no es cierto?, para ganar adhesiones, para que esta medida se mantenga firme y por lo menos tengamos una a favor entre todas las pálidas que tiene la gente diariamente, porque como bien vos decías, acá han aumentado de todo. Aumentaron el ABL y una parte se dice que va para el subte. Aumentaron los peajes y se dice que va para el subte. Aumentaron los impuestos al sello, se dice que va para el subte. Aumentaron las patentes. Todo parece ir para el subte, pero el subte está cada vez peor, ¿no es cierto? Y encima ahora quieren seguir metiéndole la mano al bolsillo. No se entiende. Esto, algo no está bien y por eso no presentan los informes. Nosotros creemos que si se presentaran los informes, saltaría que acá hay que cortar con la empresa. Esa es la primera medida que hay que aplicar, porque en todos los lugares del mundo el subte es estatal. Y en Nueva York es estatal, en París, no son lugares precisamente progresistas. Eso la gente, porque uno entiende, sin ser especialista en la materia, que el servicio de transporte público, lo dice en su mismo concepto, tiene que estar al servicio del bien común y de la gente que lo usa para ir a hacer sus quehaceres diarios, ir a trabajar, ir a estudiar, transportarse para ir a un hospital, en fin, lo que cada uno tenga que hacer. Y en este caso la rentabilidad de una empresa que tiene que estar por completo supeditada, en caso de que haya una empresa, como es el caso de Metrovías, al bien común. Pensar en un subte del Estado sería una locura. Para nada. Yo creo que por algo en todos los lugares del mundo el servicio del subterráneo es estatal. Yo creo que si hay algo que fracasó en este país desde los 90 hasta acá es la privatización en el servicio de transporte, porque después de haber entregado fortunas a las empresas, tenemos todo el transporte colapsado. Si queremos cambiar eso, hay que terminar en primer lugar con estas empresas, en la ciudad con Metrovías, recuperar para el Estado el servicio y con un fuerte control social ponernos a funcionar. Yo tengo un cuadro, no sé si tengo tiempo para mostrar, que es un cuadro que muestra cómo en otras capitales del mundo, yo comparé, porque ellos venían diciendo que era muy barato el subte acá comparado con otros lugares del mundo. Yo tomé el salario mínimo de cada país y me planteé cuántos boletos se pueden comprar de subte en esos países con el salario mínimo. Alejandro, si me lo permite, yo se lo tengo, así se lo muestro a la gente y así podemos ir señalando. Ahí lo tiene el señor director, como usted me diga. Es un cuadro comparativo, entonces, entre el subte... Muy bien, ahí está, ahí lo vemos. Bueno. Dice Caracas, París, San Pablo, Buenos Aires. En Caracas, en el primer cuadrante está la cantidad de pasajeros. El nuestro es el que menos pasajeros en torno a millones lleva porque tiene una red muy chica. Es la red más chica de todas.
En todas las otras líneas hay integración con otros transportes. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted viene del Gran San Pablo, el Gran Caracas, el Gran París, en un tren, no hace falta que use el auto porque el tren se conecta con el subterráneo y este se conecta con los colectivos. El horario en todos los casos es superior al argentino. Acá se ha ido achicando con los años, o sea, funciona desde más tarde, ¿no es cierto? Y se termina más temprano. 10:30 de la noche aquí, a las 12 en San Pablo, a la 1 en París. A las 11 también en Caracas. Y este tema de cuánto sale, con el salario mínimo en Caracas se compran 1.518 boletos de subte, en París 1.126. En San Pablo, 976. Y acá, 821. Es decir, que acá es el subte más caro y peor de todos, porque en todos los otros, con un mismo boleto, uno puede terminar subiendo al colectivo o subiendo al tren, ¿no es cierto? En todos los lugares es estatal. Esto demuestra que el Estado puede funcionar bien. Y en el caso del transporte, el subte daba ganancias cuando se lo privatizó, porque es un sistema que encima, si se invirtiera más, cada vez viajaría más gente, porque entre un colectivo y un subterráneo, toda la gente... El tiempo que se gana. Oro para todos nosotros que tenemos que andar de un lado para el otro, gente que tiene por ahí más de un laburo o que tiene hijos y tiene que ir también de un lugar para el otro, sería fabuloso. Ahora, alternativas a esta situación que por un lado tiene una soga al cuello para muchos que dicen podré seguir viajando en subte si llega a 3,50, de momento hay un amparo. ¿Y qué alternativas se le puede en este momento pedir al gobierno de Macri si es que está dispuesto a escuchar? Yo creo que lo que tiene que hacer es frenar esto, hacer una auditoría contable para que todos tengamos claridad y veamos los costos. Nosotros queremos ver si sacándonos de encima Metrovía se puede mantener el precio, que es una opción, porque ahí hay un gran costo empresario. Nosotros creemos que gana de manera extraordinaria. Se lleva una parte importante de lo que sería el ingreso por los boletos, además de otros negocios que hay que tienen que ver con la concesión de Nosotros publicidad. creemos que no se está ni subsidiando ni que este aumento va a ir a parar a mantener el subte, sino a mantenerle la ganancia a la empresa. Por eso no presentan los libros. Hay que abrir los libros para que podamos todos tener esta información. ¿Y por qué no se muestran los libros? Digo, porque va a saltar y por la complicidad del Estado con la empresa. Porque acá el Estado, en vez de ejercer el poder de policía para custodiar los intereses de la gente, acá utiliza el poder que tiene para custodiar los intereses de la empresa. Por eso no hace una auditoría, porque no se ha hecho nunca una auditoría de la empresa. O sea, ha hecho lo que ha querido, ha pedido la plata que ha querido. Nosotros demostramos que fragúa los balances, porque se dividió la empresa y se autocontrata entre ellas, o sea, alquila los locales, ¿no es cierto? Y teóricamente esa es una empresa distinta, pero es del mismo grupo, y se pasan cifras para siempre garantizarse pérdidas y pedir más y más. Primero subsidios, ahora como Macri no quiere dar tanto subsidio, le mete la mano en la gente, pero siempre va al mismo lado toda la plata y nunca se sabe a dónde va. Entonces nosotros creemos que hay que cortar con eso. Si hace falta plata, busquémoslos de otro lado. ¿Por qué no le ponemos impuestos, por ejemplo, a la venta de acciones en la ciudad, que es un poder que tiene el propio Estado y no lo hace? Empecemos a aplicarles impuestos a los que más tienen. No seamos Gur Robin, que siempre le sacamos al mismo. Le sacamos a los trabajadores. ¿Por qué no le empezamos a sacar a todos los grandes grupos que en esta ciudad no pagan un peso ni de ganancia ni de ingresos brutos? Porque el gobierno siempre le busca la vuelta para que no paguen nada. Basta, defendamos a la gente. Yo llamo, vuelvo a insistir, llenemos de amparos la ciudad, que el juez sepa que la ciudadanía no quiere que pase este aumento, porque tenemos que parar la mano, si no va a ir a 6 pesos, ¿eh? Vamos a tener un subte con esta gente, si no lo paramos ahora, de 6 pesos no va a poder viajar nadie. De 1,10 a 2,50 como primera medida del 127%, a partir de hoy debía subir a 3,50, un amparo presentado por nuestro invitado Alejandro Bodar, legislador porteño, de momento en manos del juez en lo contencioso administrativo y tributario. Pablo Mántaras suspende el tarifazo. Será cuestión de ver qué pasa en las próximas semanas. Alejandro, gracias por estar y seguimos muy atentos a este tema. Muy amable por su presencia. Seguimos en esta tarde, es tiempo de hablar de la televisión y bueno, una noticia